Buenas tardes, el tema del video se centra en la fotosíntesis y en la clasificación de algunos organismos para identificar el tipo de nutrición en general. Tomamos algunos elementos por derechos de autor de la red que ya han estado hechos. Entonces, la nutrición es la capacidad de el organismo de reconocer algunos compuestos orgánicos para hacer su aprovechamiento y poder cumplir con su metabolismo. Dentro de la nutrición se genera una gran clasificación de organismos. Tenemos dos grupos, los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. Los organismos autótrofos obtienen su energía gracias a que la pueden producir por sí mismos, gracias a dos procesos llamados fotosintéticos o procesos llamados quimiosintéticos. Esto genera una nueva clasificación. Los organismos fotosintéticos son capaces de absorber la energía solar y generar fotosíntesis, que es una reacción química que se genera en las hojas de las plantas o en los tallos verdes, donde tenemos células vegetales enriquecidas con cloroplastos y por tanto pueden desarrollar fotosíntesis. La fotosíntesis entonces le permite al organismo poder incorporar nutrientes a la planta, y nutrientes que vienen desde el suelo, como son las sales minerales, a través de una mezcla que se hace entre los minerales, las sales y el agua. A su vez, aprovecha en la fotosíntesis de la savia bruta, que es la mezcla generada entre agua y sales minerales. Entonces la mezcla se absorbe o se genera por la absorción de los pelos absorbentes de las raíces. Se genera una mezcla y esta va ascendiendo, va desde los pelos absorbentes, las raíces, se dirige hasta los tallos verdes o las hojas verdes de la planta. También en la fotosíntesis se genera un intercambio de gases, ya que la planta en proceso de fotosíntesis absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera y produce oxígeno, que también es emitido o se suelta al ambiente o a la atmósfera. Una vez se genera la fotosíntesis, se obtienen dos productos. Repetimos, se produce el oxígeno, que es liberado a la atmósfera, y otro producto es el azúcar o la glucosa, que se queda en la planta disuelta en agua y es lo que se denomina savia elaborada. Todas las sustancias producidas le permiten a la planta o a la célula generar el metabolismo, es decir, poder cumplir con las funciones vitales de la planta o del organismo que realiza la fotosíntesis. De otro lado, tenemos los organismos autótrofos quimiosintéticos, que son capaces de fabricar sus moléculas orgánicas básicas a través de la oxidación de compuestos inorgánicos o a través de materiales inorgánicos que se encuentran en su ecosistema más próximo, donde están muy lejanos a la luz o están ausentes de luz, pero gozan de materiales inorgánicos como el hierro, el azufre, los cuales le ayudan o le aportan energía suficiente para iniciar la creación de sustancias orgánicas. Entonces tenemos una gran clasificación, no olvidemos los autótrofos, que se clasifican en fotosintéticos y quimiosintéticos. Del otro lado de nuestro mapa encontramos los organismos heterótrofos, que son todos aquellos incapaces de producir o fabricar su propio alimento, su propio azúcar. Entonces ellos deben obtener la energía y las moléculas vitales o las biomoléculas vitales de otros organismos, por tanto deben consumir otros organismos vivos que le aporten fuente de energía, pero le aporten también todas las demás moléculas orgánicas que son incapaces de sintetizar, como son las moléculas de azúcar, las moléculas de proteína, grasa, vitaminas y minerales. Entonces lo que ellos hacen en general son obtener ya esas biomoléculas básicas de otros organismos para luego degradarlos, ¿sí? Descomponerlos en sus
moléculas más pequeñas y ahí sí ser distribuidos hacia todo el organismo vivo y por último pues llegar a todos y cada uno de sus tejidos y por consiguiente a todas y cada una de sus células. De esta manera, ya habiendo tenido un esquema general entre heterótrofos y autótrofos, se va a profundizar en organismos autótrofos. En primer lugar, se va a reconocer que toda planta pues tiene una estructura. Aquí vamos a representar una planta vascular, ya que tiene una estructura leñosa. Esta planta, como hemos o se ha visto desde grupos, desde grados inferiores, presenta una raíz que a su vez está enriquecida con una serie de ramificaciones de raíces primarias, secundarias, terciarias, lo que quiere decir que cada vez se van a hacer más delgadas, más diminutas y entre más finas sean ellas, mayor capacidad de absorción de agua del subsuelo. Vemos aquí que tiene un tallo, que tiene unas ramas, que tiene las hojas, las flores y el fruto. En esta planta en particular, que sus tallos son verdosos y sus hojas son verdosas, la fotosíntesis se realiza en toda la planta, a excepción de los frutos y de las flores. Pero generalmente la fotosíntesis se realiza o en los tallos verdes o en las hojas verdes de la planta, ¿sí? Si se encuentra un árbol, pero este tallo no es verdoso, sino café o de tonalidades oscuras, no realizaría fotosíntesis. Tampoco se realiza fotosíntesis en el fruto y tampoco se realiza fotosíntesis en los pétalos de las flores, ya que estos no poseen cloroplastos, sino otro tipo de plastos, ¿sí? Como cromoplastos y leucoplastos que les dan la textura y la coloración distinta y por tanto una función biológica bien distinta, ¿no? Profundizamos aquí en la hoja, ¿sí? En los tallos verdes, pero en especial en la hoja de la planta, la cual tiene una estructura. Aquí reconocemos que tenemos una yema, que es donde empiezan a reproducirse la mayor cantidad de células vegetales, e incluso si cortamos una yema y la sembramos podemos tener una nueva planta por reproducción asexual. Toda planta tiene su base, el haz de la planta, lo vemos aquí, el margen, los nervios, ¿cierto? Se ven como una serie de canales y la parte de abajo recibe el nombre de embés de la planta, ¿sí? Entonces el embés debemos tenerlo muy presente, ya que debajo del embés vamos a encontrar más adelante los estomas, que son una estructura celular de la planta de bastante importancia. Aquí en la planta, en el embés, ¿sí? Vamos a encontrar la estructura que aquí se amplía, que es el estoma, ¿sí? Aquí lo forman dos células vegetales, ¿cierto? Una célula vegetal, y esto es otra célula vegetal, y son unos poros o unas aberturas de la planta, ¿sí? En ocasiones se encuentra cerrado el estoma y en ocasiones encontramos abierto el estoma que permite la entrada y salida de sustancias o de moléculas orgánicas de importancia biológica. Entonces, la planta por los estomas absorbe dióxido de carbono o absorbe oxígeno dependiendo si está en la etapa oscura o en la etapa clara. Si está en la etapa de claridad, es decir, cuando hay luz solar, el estoma en presencia de luz se va a activar y va a realizar fotosíntesis. ¿Por qué? Porque va a permitir el paso de dióxido de carbono, ¿sí? CO2, como los niños leen codos, no es codos, sino dióxido de carbono, porque tiene dos. Este 2 significa que esta molécula tiene dos átomos de oxígeno unido a un átomo de carbono. Aquí vemos que no hay ningún número, pero significa que hay un átomo de carbono enlazado a dos átomos de oxígeno. Y la manera técnica de leer este codos, que generalmente los niños lo leen así, es dióxido de carbono, ¿sí? O gas carbónico. Este dióxido de carbono está presente en la atmósfera y en horas del día, ¿sí? En horas del día, el estoma permite el paso de ese dióxido de carbono hacia el interior de la célula, ¿sí? Y al pasar al interior de la célula, pues se posibilita la realización de
la fotosíntesis, ya que hay dióxido de carbono, pero también vamos a encontrar la presencia de la luz solar. Entonces, aquí tenemos son células vegetales, y en este momento pasamos a ver las células vegetales también, pero donde se pueden ver todos y cada uno de los cloroplastos, ¿sí? Entonces es una ampliación de nuestros tejidos vegetales. Esto en general es el tejido vegetal, un tejido vegetal, donde pues lo que se espera es que sea de una hoja o de un tallo verde, porque hay un exceso o hay una gran cantidad de cromosomas. Estos cromosomas son organelos celulares que le permiten a la célula vegetal hacer su fotosíntesis. Sin la presencia de los cloroplastos no desarrollaríamos fotosíntesis en las plantas. El cloroplasto presenta esta estructura, aunque si seguimos investigando cada vez se hace más complejo el estudio de cada organelo, pero pues la idea no es profundizar tanto en el tema, sino reconocer la funcionalidad del organelo. El cloroplasto está enriquecido de una sustancia química que se denomina clorofila, que la clorofila es la sustancia que permite la absorción de la luz solar, absorber energía lumínica, pero esa energía lumínica también la transforma en energía que permite y posibilita la fotosíntesis. Entonces, gracias a estos organelos celulares llamados cloroplastos que están en la célula vegetal, que forman el tejido vegetal y que este tejido vegetal forma la hoja y a su vez los tallos verdosos, se genera la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, para comprender en dónde se genera la fotosíntesis, por qué se genera la fotosíntesis, debemos reconocer y darle importancia a este organelo. Célula que no posee cloroplastos no realiza fotosíntesis, ¿cierto? Nuestras células animales no poseen cloroplastos, ¿cierto? Entonces, como para estar muy atentos con eso. Entonces, ¿cómo se realiza la fotosíntesis y qué importancia tiene para la planta? La planta, cuando realiza la fotosíntesis, lo que hace es promover la alimentación como tal. Leemos que como todo ser vivo, los vegetales necesitan energía para sobrevivir. La obtienen mediante el proceso de fotosíntesis, también denominado función clorofílica. La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, ubicados principalmente en las hojas, que concentran la clorofila, pigmento verde que da su coloración a las plantas y que es uno de los principales captadores de luz solar. Bueno, vamos a analizar el proceso de la fotosíntesis un poco más gráfico. La gráfica nos permite interpretar un poco más los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Entonces tenemos acá nuestra hoja, vemos esta flecha que está llegando a la hoja. Esta flecha nos indica que a la hoja, va llegando agua mezclada con sales minerales, a lo cual le llamamos savia bruta. Llega a la hoja, entonces ya en la hoja está presente, a la hoja llega la energía lumínica, ¿cierto? Y también llega el dióxido de carbono, y este dióxido de carbono llega de la atmósfera e ingresa a la hoja porque hay una apertura de los estomas. Entonces ya tenemos en la hoja las sustancias químicas iniciales o los reactivos de la reacción. Entonces tenemos energía que va a promover la reacción, tenemos agua y tenemos dióxido de carbono. Con estas dos sustancias y la energía solar se promueve la fotosíntesis y se crean dos sustancias. Vemos aquí, se crea la glucosa y se crea el oxígeno. El oxígeno se emite a la atmósfera, es decir, el estómago se abre y permite que el oxígeno se libere al ambiente y la glucosa queda en la hoja para ser aprovechada. Como la glucosa en su estado natural es sólida, entonces en la hoja también hay humedad y hay agua y que va a formar una mezcla, la cual se llama savia elaborada, la cual entonces se genera y va en sentido contrario, entonces va de las hojas hacia la raíz o hacia cualquier lugar de la planta donde sea necesario.
Lo que ocurrió en la hoja, y lo que ocurre en las hojas cada vez que sale el sol, ¿cierto? Es esto, el proceso, el fenómeno en la naturaleza que ha ocurrido siempre es este. Pero los seres humanos nos inventamos las maneras de explicar esos fenómenos a través de ecuaciones, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que 6 moléculas de agua, ¿cierto? Entonces ya sabemos que una molécula de agua, ¿qué es? Dos átomos de hidrógeno unidos o enlazados a un átomo de oxígeno. Eso es una molécula, pero aquí tenemos 6 moléculas de agua en la hoja que van a reaccionar con 6 moléculas de dióxido de carbono en presencia de la luz solar. Entonces aquí el sol nos representa que estamos en esa etapa lumínica y esa interacción o esa reacción me va a crear una nueva molécula. A esto es lo que le llamamos síntesis. ¿Sí? Síntesis, que es la fabricación, la producción, la elaboración de nuevas moléculas. Esta nueva molécula es C6H12O6, es decir, están enlazados formando una sola molécula denominada glucosa. Y a su vez se forman 6 moléculas de dióxido, perdón, 6 moléculas de oxígeno que es liberado desde la hoja. Entonces vemos aquí que se formó la glucosa como molécula principal, ¿cierto? En la hoja, pero más adelante, con otros ciclos y con otros procesos metabólicos, esta molécula orgánica se irá transformando en otras moléculas de importancia biológica para la planta, como son los lípidos, la proteína, las celulosas y otras sustancias orgánicas que sean necesarias para la planta. Aquí tenemos otra gráfica. Me llama mucho la atención esta gráfica porque tiene las flechas verdes, ¿cierto? Hay que ser muy gráfico para interpretar los fenómenos de la naturaleza, y las flechas rojas. Entonces, estas flechas verdes, ¿sí? Me van marcando la trayectoria que idealmente va teniendo la savia bruta. Ya habíamos dicho que la savia bruta es una mezcla que se genera entre el agua y sustancias minerales o entre el agua y sales minerales, y se va absorbiendo por los pelos de las raíces, ¿sí? Que son raíces realmente muy diminutas, muy finas, que tienen una alta capacidad de absorción, y ellas van conduciendo esa savia bruta desde la parte inferior hasta la parte superior, hasta donde encuentren tallos verdes o hasta donde se empiecen a encontrar hojas, para ser aprovechado en un proceso que se denomina fotosíntesis, que acabamos de revisar. Una vez se realizó la fotosíntesis, ¿cierto? Entonces se creó el azúcar y se creó la nueva mezcla que se llama savia elaborada, y la savia elaborada entonces se representa su trayectoria a través de las líneas rojas, ¿cierto? Que nos demarcan idealmente la trayectoria desde las hojas hasta las raíces, pero realmente no siempre la savia elaborada llega a las raíces, sino a donde la planta requiera la molécula o la energía que se acaba de fabricar. Bueno, entonces aquí vemos la fotosíntesis, es el proceso que promueve o inicia la transformación de energía química, de energía lumínica en energía química. ¿Por qué? Porque fabrica las moléculas orgánicas de mayor importancia biológica. Entonces tenemos nuestras plantas, ¿sí? Que pueden generar flores, que pueden generar fruto, o que simplemente pueden estar allí generando fotosíntesis para producir oxígeno. Algunas son consumidas por los organismos, ¿cierto? Otras no tanto, pero igualmente las plantas, al ser autótrofos, pues se denominan los productores, ¿cierto? Entonces vemos que el productor es asimilado o es aprovechado por un animal al cual le vamos a llamar herbívoro, y en la cadena alimentaria le podemos llamar consumidor primario. Este consumidor primario es consumido por un animal carnívoro. En este caso, aquí tenemos la imagen, y a este animal carnívoro le llamaremos consumidor secundario. Sucede que ese carnívoro puede ser consumido a su vez por otro consumidor carnívoro, en este caso la serpiente, al cual le podemos llamar consumidor terciario o animal depredador, ¿sí? Y una vez muera o
inicie un proceso de descomposición, llegarán aquí los descomponedores como los microorganismos, los hongos y las bacterias, que devolverán la materia orgánica al subsuelo para que nuevamente sea aprovechada por la planta. Entonces acá lo tenemos. Supongamos que puede ser la misma serpiente o las excretas de la serpiente las que van al subsuelo. Entonces vienen los descomponedores. Aquí tenemos un ejemplo de descomponedor aprovechando esa materia orgánica para su metabolismo, pero a su vez devolviendo esa materia que él no va a utilizar al subsuelo para que ésta sea aprovechada. Y sea aprovechada por quién? Pues por nuevamente por los organismos autótrofos o productores. Y entonces ahí el ciclo se continúa. Entonces, pues les digo que si hay consultas, sugerencias o aportes, se dejen plasmado en los comentarios, ya sea del blog de ciencias para grados sexto séptimo o en el canal. Feliz noche, feliz tarde para ustedes.